Bienvenidos a su canal Arte con Todo. En la actualidad, muchos críticos y periodistas están casi de acuerdo en cuáles son en la actualidad las 10 esculturas más famosas del mundo. Pues, una de ellas es obra de nuestra artista invitada al programa de hoy, la escultora estadounidense contemporánea galardonada Paige Bradley. Ella nació en Carmel, California, y sabía que desde siempre, casi desde los 9 años, ella estaba dibujando y salía de su casa en todos los veranos a estudiar arte. Ella fue convirtiendo desde esa época sus trabajos en bronce y aún está trabajando con la misma fundición. En este momento ya crea sus propios moldes y pátinas para mantener la calidad al más alto nivel. Es inmersa en la naturaleza y el arte, ya no sale de ahí, y tiene una gran fascinación por la figura humana. Desde siempre lo ha trabajado. Ella afirma que a través de la figura un artista podía hablar un lenguaje universal, atemporal y esencial. Paige intenta transmitir con su arte el triunfo de vivir la vida al máximo. Ella cree que el arte tiene un poder sanador para todas las almas y puede conectar a personas a pesar de la distancia y las fronteras que las separan. Y uno de los propósitos de esta artista es apoyar siempre a las mujeres, mostrar que cada una tiene una misión especial que debe ser cumplida, una voz que necesita ser escuchada y solo una vida. Aunque aún es todavía temprano, hablando de mujeres, pues les recomiendo a todas las mujeres que están viendo este video que comiencen a darle muchos likes y a compartirlos en todas sus redes con todas las mujeres que conozcan. Paige estudió en la Universidad de Pepperdine en Malibu, California. Pasó un año después estudiando en Florencia, Italia, con ese programa de intercambios que tenía la universidad. En Florencia tomó clases en la principal academia de arte que existía. Incluyó historia del arte, después continuó su educación en la Academia de Bellas Artes en Pensilvania, se pulió muchísimo en escultura y aprendió a pintar e imprimir en diferentes medios. Todas esas universidades, academias donde Paige estudió, me recuerdan que la mayoría de los que se están viendo aún no se han suscrito a este canal. ¿Por qué no lo hacen de una vez? No pierden absolutamente nada y lo que obtienen y obtendrán siempre es cultura, mucha educación, inspiración. Y como Paige dice, el arte tiene un poder sanador para las almas. Así que no lo piensen dos veces. Suscríbanse ya presionando sobre esta pestañita o al final del video presionen sobre el logo del canal. Más o menos por ahí en el año 2003, 2004, ella se va desde California a la ciudad de Nueva York. Y ya en la primavera del 2007 se trasladó a Londres, donde actualmente trabaja a tiempo completo. A pesar de que tiene estudios también en Nueva York, la obra de ella está llena de dicotomías. Lo bello, lo feo, lo liberado, lo contenido, lo que se cae, lo que flota. Ella siempre tiene el control de la forma, pero no es que esté aprisionada por esa literalidad. Para ella el tema es mucho más importante, no en el estrecho feminismo, sino en las tradiciones humanistas de la emoción moderna. Como lo han observado, Paige esculpe poderosas esculturas de bronce para transmitir temas universales que incluyen el aislamiento y el quebrantamiento. Sus impresionantes esculturas figurativas por lo general se centran en el cuerpo humano como un recipiente para expresar observaciones sobre nuestra sociedad actual. Ella tiene un gran talento para plasmar el movimiento en sus esculturas. Hay mucha elegancia y sensualidad en cada pose. Incluso las figuras sentadas no son estáticas, dan la sensación de que incluso respiran. Si todos saben de dónde se obtiene el bronce, perfecto. Pero si alguien no tiene ni idea, les recomiendo comprar este libro en Amazon.com para que se entere que el bronce es una serie de aleaciones que tienen como base el cobre, la aleación de plomo, estaño y otros elementos como el zinc, el aluminio, el antimonio, níquel, fósforo.
El libro que les estoy recomendando se llama Minerales, cómo identificarlos. Cuando ustedes lo están comprando, están contribuyendo con el sostenimiento de este canal, ya que nuestro único ingreso proviene de la venta de este libro. Gracias por sus compras. Paige se inspira muchísimo en la conexión de ella con el mundo, en sus relaciones con los demás y principalmente en la relación de ella consigo misma. Ella no necesita andar viajando por todo el mundo ni contratar bailarines, pues como para encontrar una musa que la inspire. No, el viaje individual, la reflexión con ella misma es suficiente inspiración. El trabajo de Paige se está convirtiendo en una poderosa piedra angular para la figura. Es lo que le hace falta al arte contemporáneo. Y por mucho que ella trata de evitar que la etiqueten, no deja de ser figurativa en todas sus obras. Es que la figura para ella es el vehículo perfecto para comunicar esa constante variación en la condición humana. Ella define el éxito como ser visionario a través de una obra de arte sincera y que el trabajo de ella que comunica lo que se siente estar vivo en el mundo actual. Ha realizado infinidad de esculturas. Hay unas que desafían el peso y el espacio y crea algunos de los bronces contemporáneos más notables, de las esculturas más notables que existen en la actualidad. Hay muchísimas que las ha hecho Paige. Una de las obras más elogiadas de ella se llama Expansión. Esta obra trata del espíritu, de su expansión más allá de nuestros cuerpos, de algo que nos contiene, aunque cada persona puede encontrar su propia interpretación, pero más o menos es ella lo que habla de su obra. Y es muy interesante la historia de su creación. Ella estaba en la búsqueda de la verdadera esencia de lo que quería decir, de lo que quería transmitir, mientras el mundo de arte contemporáneo pone tantas exigencias. Y está en su estudio, cogió alguna vez una escultura que la tenía en cera, en la que estuvo trabajando durante muchos meses y se le cayó. Pero cuando se le cayó y vio toda esa cantidad de pedazos, los recogió y dijo, pues voy a ensamblarlos, y los fundió en bronce y le colocó iluminación desde adentro. Ese es el momento génesis donde nace una verdadera obra de arte, se llama Expansión. Muchas de las personas que la han tenido al frente, de veras creo que no han logrado contener sus emociones. Esta es de veras una verdadera obra de arte. Ella afirma que seguirá avanzando en su trabajo, cuestionando, observando, buscando la verdad y buscando la claridad. Su objetivo es tener el coraje de crear siempre lo que parece real, no necesariamente que sea bello, pero que sea un arte duradero. Espero tenerlos frente a estas pantallas la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo.